Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comida con Damo y hoy lo que vamos a ver es la teoría de la incongruencia, pero la incongruencia verbal. Así que vamos con la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar lo que es un tipo de incongruencia, ¿no? En el video anterior vimos incongruencias, teoría de la incongruencia, un chiste, ¿sí? Cómo se compone. Y ahora vamos a ver la incongruencia verbal, ¿sí? Entonces, una incongruencia verbal es un desajuste entre el significado de las palabras y el contexto en que se usa, básicamente, ¿sí? O también el sentido que le damos a una palabra que tiene otro significado, ¿sí? Pero es todo el juego que podemos hacer con los dispositivos lingüísticos con que gozamos, ¿sí? Entonces acá podemos encontrar el juego de palabras, el sarcasmo, las parodias, las derivaciones de palabras, como por ejemplo el caso de esta youtuber que se llama Erola Holmes, ¿sí? Veámoslo y lo comentamos. Perdona, ¿puedes aguantarme esto un momento? Dame, va. Gracias. El único plantón que te voy a dar yo en la vida. Tienes muy buena planta, ¿eh? ¿Estás por Barcelona normalmente? Sí, estoy en la planta 3 por si te interesa. Hasta que haces la vida aquí. Bueno, fíjate que acá hace un juego de palabras con la palabra planta. Planta, plantín, plantón, ¿sí? Utiliza derivaciones de palabras y juega con eso. Entonces ya está generando humor con cosas verbales, ¿sí? Con los dispositivos lingüísticos que goza el lenguaje. Obviamente que cada lengua tiene sus propios dispositivos lingüísticos y hay que explotarlos para poder generar humor a través de esto. Esto es muy importante. También también se puede generar humor cuando tenemos respuestas desmedidas. Por ejemplo, este caso en Friends, miremoslo. Hemos recibido noticias de un comportamiento muy hostil por tu parte. Tú no lo entiendes. Es una tontería. Todo esto es por culpa de un bocadillo. ¿De un bocadillo? Sí, verás, mi hermana prepara unos bocadillos de pavo alucinantes. Su secreto es que pone una rebanada extra de pan empapada en salsa en el centro, a la que llamo la humidificadora. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Lo siento. Creo que me lo comí yo. ¿Te comiste mi bocadillo? Fue un simple error. Podría pasarle a cualquiera. Ah, ¿de veras? ¿Confundiste tu triste bocadillo de pavo con el mío con humidificadora? Bueno, tranquilízate. Vayamos a mi despacho. A lo mejor aún queda un poco en la basura. ¿Qué? Es que era muy grande y tuve que tirar más de la mitad. Oh, ¿qué tiraste mi bocadillo a la basura? ¡Mi bocadillo! ¡Mi bocadillo! Bueno, entonces acá, ¿por qué se genera el humor en este caso? Se genera el humor porque primero estamos repitiendo una palabra y como dijimos, la repetición en comedia es algo muy fundamental para generar humor. Si yo repito algo constantemente, a la larga va a generar humor así sin pensarlo. Y además estamos haciendo un énfasis en la palabra, una exageración desmedida que justamente es lo que crea el humor, ¿sí? No es para tanto hacer ese lío por un bocadillo. Entonces, al hacer una exageración, sobredimensionar un tema, estamos ahí ya generando humor de por sí. ¿Quién diría? Aristóteles decía... El humor es la ruptura de las expectativas verbales. Y Cicerón, por otro lado, decía... Es una diferencia entre lo que queremos decir y lo que finalmente se dijo. Y esta frase de Cicerón me dio pie para presentarte los próximos casos, ¿sí? Que son casos de la vida real, au vivo, que suceden cuando decimos cosas que no queremos decir. Por ejemplo, el caso de este jefe de bomberos pobre que quedó mal parado. Miremoslo. Se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta
Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, acá justamente el bombero quiso decir algo y dijo otra cosa, ¿sí? Acá se utilizó el doble sentido, ¿sí? Que luego el propio bombero se dio cuenta que estaba diciendo. Entonces ahí es cuando no podía parar de reírse. Lo mismo le pasó a Lola Índigo, miremoslo. Te lo juro, a mí me han dicho un montón de veces, ¿por qué no vienes y haces el saque de honor de yo no sé qué, no sé cuánto? Digo, a mí las pelotas solo me dan en la cara. O sea... No era eso lo que quería decir yo, ¿eh? Fíjense que ella termina de decir la frase y se está dando cuenta, ¿sí? De lo que acaba de decir y después le da vergüenza, se expone, es teoría de la superioridad y el público termina como perdonándola y lo que se dice en comedia es poniéndose del lado de la víctima, poniéndose del lado del comediante, ¿sí? Del débil, de la vulnerabilidad. Fíjense lo importante, lo complicado que es hacer comedia, ¿eh? Siempre digo, hacer reír es más difícil que hacer llorar. Es una frase en comedia muy importante. Bueno, después, otra cosita. ¿Cómo se crea este tipo de humor? ¿Sí? O puede salir así, sin pensar, si sos una persona despistada, bueno, te puede salir el humor así, pero lo importante es tratar de concientizar para poder generar humor a través de la incongruencia verbal. Entonces, yo lo que te aconsejo es que, primero, observe las vidas cotidianas, porque mucho de este tipo de humor surge de la vida cotidiana sin pensarlo y de manera espontánea. Entonces, cuando es así, cuando vas caminando por la calle y te acordás de algo, anotalo, ¿sí? Anotalo en el móvil, ¿sí? Porque después nos olvidamos. Entonces, anotá los juegos de palabras, ya sean tuyos o sean de terceros, ¿sí? De otras personas. Anotalo. Después tenés que ver cómo se puede asociar y hacer juego con esas palabras. Si yo digo una palabra, por ejemplo, ahora me sale el caso que vimos al principio de plantín. Bueno, a ver, yo tengo una planta. ¿Cuántas cosas puedo decir con planta? ¿Qué fue? Planta, plantín, plantón, ¿sí? ¿Y qué derivaciones puede tener? Porque supuestamente la lógica es esa. Yo digo una palabra y todas las derivaciones que puedo hacer con esa palabra. Y ahí empieza a salir el juego. Entonces ahí lo que te queda hacer es directamente experimentar y ver si realmente funciona o no lo que estás haciendo. Entonces acá lo que tenés que hacer es probar, hacer una experimentación. Si le preguntás a alguien, ¿sirve esto? ¿Está bueno o no? Si no, pim pum pam. Si no sirve, listo, lo tirás a la basura. Si sirve, lo lanzás y después le puedes dar una revisión, ¿sí? Ajustarlo para que sea muy gracioso. Y ahora te voy a explicar qué diferencia hay con un gag verbal, ¿sí? Porque los gags también hay gags verbales. No voy a explicar acá lo que es un gag porque lo voy a explicar ahora en 3 o 4 vídeos adelante. Voy a explicar qué es un gag, ¿sí? Y después qué es un gag verbal. Pero la diferencia, te digo, para que no nos confundamos y para que veas que esto no es lo mismo, la incongruencia se conforma de dos partes, de una premisa y un remate. El gag no, necesariamente. ¿Por qué? Porque el gag puede utilizar otra fuente de humor que no necesita estas dos partes, o sea, puede ser solamente un bloque. Y aparte es la velocidad. Como no necesita dos partes, se puede hacer más rápido. Antes de irme te pido que te suscribas, ¿sí? Te voy a pedir que hagas todo lo que te dicen todos los youtubers. Bueno, yo también te lo pido, por favor. Yo no soy la excepción a la regla, ¿eh? Acá estamos todos por lo mismo, ¿eh? Por suscriptores para que hagan la subscription, ¿eh? Nada más. Nos vemos en el próximo video. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Comedia con Damo. Sí, comedia con Damo, ¿eh? Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!